Quería compartir algunos textos de la palabra de Dios. Esta semana fue una semana un tanto complicada, no solo porque mermó el laburo, sino porque se nos rompió un equipo. Y entre todas las cosas que pasaban en mi cabeza, estaba el técnico que no le encontraba el problema, y suena una musiquita y dice, nada es para siempre. Y yo digo, chau, se liquidó, ¿viste? Faltaba que Charlie cante Canción para mi muerte y ya estaba enterrado ese día. Pero escuchábamos el domingo pasado textos de Hebreos. Mi papá leyó el pasaje que decía que la palabra es viva y es eficaz. Y cuando nosotros leemos eso entendemos, a diferencia de nuestra terrenalidad o de nuestra perecidad, si entra el término, es que es eternamente viva y es eternamente eficaz. Y me traía el Espíritu sin duda a mi mente también pasajes que Charlie también había hablado el domingo pasado de Hebreos, y cómo el Señor en distintas circunstancias nos cachetea, ¿no? Nos despierta con su palabra. Y descubrí que la epístola de Hebreos es del Nuevo Testamento la que más de todo el Nuevo Testamento conjuga esas dos palabras para siempre. Ustedes van a ver que hay 13 veces aproximadamente y otras tantas más en otros sinónimos conjuga esas dos palabras. Y en contraste con lo que la canción decía de nada para siempre, pensaba esto, ¿no? Es decir, el plan original de Dios no era que nada era para siempre, sino que estemos para siempre con Él, ¿no? Pero ¿qué pasó en el huerto? Entró el pecado, ¿no? Y el pecado generó disrupción y separación de la presencia de Dios. Conocemos por el pecado, por un hombre entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? Y entonces decimos que la salud no es para siempre, ¿no? Que el trabajo a veces no es para siempre, el dinero no es para siempre, la cordura no es para siempre, y cuántos que no es para siempre podemos encontrar en el plano terreno. Muchos, ¿no? Los gobiernos no son para siempre y así un montón de cosas. Y pensaba en el Salmo también, el Salmo 103, 15 y 16 ya decía, el hombre como la hierba son sus días, florece como flor del campo, que pasó viento por ella y ¿qué pasó? Pereció y su lugar no la conocerá más, ¿no? Nuestra condición terrena. Eclesiastés 2, 16 y 17, ese libro hay que leerlo con una buena temple espiritual, porque si estás deprimido, viste, Eclesiastés te tira un poco para abajo, pero es la realidad de lo terreno y del ser humano caído. Dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Oh, qué panorama alentador! Tremendo, ¿no? Pero es la condición nuestra. Isaías 1, 5 y 6 dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y esa sigue siendo la condición terrena del hombre hoy. Y vemos oscuridad, vemos podrida llaga aún en lo moral, lo experimentamos cada vez más y lo vemos, no solo en lo cotidiano, sino desde organismos incluso supranacionales, ¿no? ¿Cómo puede ser que personas se junten a idear planes tan siniestros, ¿no? Y macabros? Esa es la condición del hombre, caída, perdida. Ahora, pensaba también en todos estos alabanzas y estas canciones que hemos cantado y esta adoración. Se repite que en el primero que cantamos y que pidió Dani después, oh luz del mundo, bajaste. ¿A dónde? A la oscuridad, ¿no?
Y ahí el Salmo 103:14 dice, porque Él, hablando de Dios, dice, conoce ¿qué? Nuestra condición. Dice, ¿se acuerda de que somos polvo? El pecado en el huerto no fue algo que sorprendió a Dios. Nada puede sorprender a Dios porque Él es eterno y Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Pero no era su deseo y su plan inicial que la humanidad caiga y que estemos en oscuridad y que transitemos esta palabra de nada es para siempre en nuestra vida. Y entonces Él, en su misericordia, miró nuestra condición y actuó en consecuencia. Dice el Salmo 103:17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Fíjense cómo lo eterno de Dios ya estaba actuando en favor de lo caído, en favor de la oscuridad. Como dice Jacobo, hay mucho que leer, pero voy a leer algunos versículos nada más. Así que vamos a ir a Hebreos. Quiero leer 3 lecturas, porque quiero que podamos ver en estas lecturas también cómo se asocia la palabra para siempre ahora con una trascendencia eterna, ya no con algo negativo asociado a nuestra condición caída. Fijémonos ahí en Hebreos 7. Hebreos 7, vamos a leer del 23 al 28, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se está refiriendo obviamente a la ley levítica de los sacrificios del antiguo pacto, ¿sí? Dadas al pueblo de Israel. Y acá vamos a ver que incluso lo que Dios da a ese pueblo tampoco iba a ser para siempre. Colosenses dice que nadie nos tiene que juzgar por comida, por bebida, por luna nueva, por día de reposo, ¿por qué? Porque todas esas cosas eran una sombra ¿de qué? De lo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir? La luz del mundo, Jesucristo, ¿verdad? Y entonces explica el autor de Hebreos que esos sacerdotes no eran eternos, morían. Obviamente, tenían un oficio importante, sabemos cuál es, ¿no? Entraban a ese lugar santísimo y ¿qué hacían? Ofrecían sangre para limpieza primero de ellos y después del pueblo, ¿sí? Solamente una vez podían acceder a ese lugar, no sin sangre. Ahora dice, en contraste con lo que Jesucristo es, dice, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece, fíjense, para siempre. Vayan contando todos los para siempre que hay aquí. Dice, tiene un sacerdocio inmutable. Esa palabra puede traducirse también intransferible. Por lo cual puede también salvar ¿cómo? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y esto es también parte de lo que decía Dani, ¿no? El evangelio se centra solamente en ¿quién? En la persona de Jesucristo, ¿no? Hablaba mi papá la otra vez de las sectas que andan pululando por ahí y seguirán, porque es la condición caída del hombre, que traen un evangelio distinto, ¿no? La iglesia había sufrido esto al principio. No cuenta solo con creer en Jesús. Hay que circuncidarse, hay que cumplir la ley, ¿no? Se metía a esto. Y Pablo fue uno de los estandartes más que Dios más utilizó para rebatir esta falsa enseñanza, ¿no? Este falso evangelio, como él dice en Gálatas. El evangelio poderoso es poderoso en nosotros porque se centra solamente en el inmutable, en el sacerdote eterno, en el que nos salvó a perpetuidad. Ese es Jesucristo. No hay otro. Y ahora dice, viviendo como siempre, me encanta esto, siempre para interceder por ¿quiénes? Por nosotros. Él está ahí delante del Padre, oficiando intercesión como un abogado eterno en contra de las acusaciones del enemigo. Y el 26 dice, hermosa esta palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a leer una porción más ahí, capítulo 6, una página hacia atrás, del 17 al 20, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dice, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá notamos que continuamente el autor de Hebreos, decimos que es el Espíritu Santo porque no sabemos de quién fue la mano, ¿no? Pero está empecinado en poner para siempre en relación a la eternidad de ese sacerdote que es Jesucristo. Y en todo el libro encontramos esta palabra y otras que hablan de eternidad, de inmutable, de para siempre, asociado a la persona de Cristo, pero asociado ahora a nosotros. No porque había en nosotros un carácter especial o una condición, sino porque Él decidió, por su misericordia eterna, hacernos partícipes de sus glorias y de su para siempre eterno. Ahora, esta frase dice, tenemos como segura y firme ancla del alma. Pensaba esto, ¿no? ¿Cuál es el ancla de tu alma? ¿Cuál es el ancla del alma de quienes andan en la calle, ¿no? ¿Tendrán el ancla en sus bienes? ¿Tendrán el ancla en su cuenta bancaria, en su salud, en sus amigos? Todo eso, como dice Salomón, es vanidad, pasa, es pasajero. Pero hoy estamos acá porque el ancla de nuestra alma, ¿dónde está? Está clavada en la roca, está clavada en Jesucristo. Y por eso es que si pasan tempestades, si pasan pruebas, si pasan momentos difíciles de enfermedad, de separación, de situaciones económicas también malas, etcétera, pónganle lo que ustedes quieran, nuestra barca no va a navegar nunca, hermanos, porque nuestra ancla está aferrada en la roca que es Cristo. No va a quedar nunca a la deriva, siempre va a estar segura. ¿Por qué? Dice, porque penetra dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No voy a entrar en esto, el capítulo 7, después léanlo, es importante a qué se refiere, pero básicamente lo que dice es que ese sacerdocio, el de Melquisedec, es el símbolo de un sacerdocio eterno, que no lo fue el arónico, porque Jesús no es un sumo sacerdote del orden arónico. El orden arónico terminó. Dejó de perecer. Termina ahí en Babilonia, reconstruyen el templo, dura un poco más, hasta el 70 después de Cristo, donde Roma destruye todo, se acabó. Se acabó sacrificio, ofrendas, se acabó todo. Pero había un sacerdote eterno dispuesto desde la eternidad
para entrar a ese velo con su propia sangre y para hacerlo por mí, por vos y por cada uno de nosotros. Y es por eso que en Jesucristo solamente podemos decir que tenemos un ancla segura de nuestra alma. Y vamos a la última lectura. Hebreos 10. Vamos a leer solo del 10 al 14. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el 14 es poderosísimo, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para qué? Para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Y es por eso que nadie puede decir que está su salvación insegura, o que pende de un hilo, o de que alguna equivocación o pecado que podamos cometer. Porque ese sumo sacerdote eterno ofreció un sacrificio eterno y nos redimió para él eternamente. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Somos de él, hermano. Sos de él, soy de él. Y por eso hoy, con alegría y con gozo, y podemos cantar repetidamente las canciones que queramos en alabanza a él, porque él se lo merece. Porque cuando no merecíamos nada, estando en un nada es para siempre, él lo hizo todo para siempre a favor nuestro. Ustedes saben que la palabra para siempre en el Antiguo Testamento, el libro que más la tiene es el libro de Salmos. Y si buscan en asociación a que esa palabra dice para siempre es su misericordia. Y porque eterna es su misericordia, él quiso hacernos partícipes de él. Porque donde él está, como le dijo a sus discípulos, quiero que ustedes también estén. Y el último texto es en Romanos 16, 27. Dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice una partecita de Hebreos, dice: todavía un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y estaremos para siempre con él. Que Dios bendiga su palabra esta mañana.